¿Qué tal? Pues ya muy buenas tardes y no saben lo difícil que siento que es hacer este panel después de escuchar al ingeniero Slim. Por eso les agradecemos mucho que se queden, que continúen con nosotros para hablar sobre un tema, retomando algunos de los comentarios que hizo el ingeniero Slim, sobre la perspectiva de México ante las elecciones en Estados Unidos. El panel que nos acompaña el día de hoy es un panel extraordinario de personas que no solamente en términos académicos conocen Estados Unidos, pero que también en términos profesionales han tenido que vivir la relación en carne propia. Ahorita que iba saliendo el ingeniero Slim, le comenté, tengo que citarte al iniciar este panel diciendo, pues, pobre México, o qué bien que México no solamente esté cerca de Dios, pero que esté cerca de Estados Unidos. Y yo me llevo ese comentario particularmente en este momento en donde con este optimismo que expresa el ingeniero Slim sobre el futuro económico y financiero de México, aquí la gran interrogante es si estas expectativas se podrán cumplir ante lo que parece que va a ser uno de los procesos electorales más difíciles que va a enfrentar en Estados Unidos. Entonces, algo que quisiéramos o que vamos a buscar responder en esta conversación, en esta mesa redonda, es tratar de ir anticipando qué va a pasar en Estados Unidos y qué impacto podría tener en México. Y para este panel nos acompañan, como les había comentado, extraordinarios personajes. Y sí, yo creo que es importante presentar primero al doctor Fernández de Castro. ¿Por qué? Porque es fundador y expresidente del Departamento de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Él es de casa. También en este momento Rafa es profesor de la Cátedra de Estudios México-Estados Unidos del canciller de la familia Aaron Feldman, esto es en la Universidad de San Diego, de California en San Diego, y como ustedes saben ha escrito numerosos tomos. Me imagino que muchos de los libros son libros de textos para los estudiantes de Relaciones Internacionales aquí en el INTAM. También trabajó en el gobierno, conoce muy de cerca la relación entre Estados Unidos y México. Estuviste en Los Pinos con el presidente Fox, ¿correcto? Calderón. Después salió Fox y fue con el presidente Calderón, y te tocó pues momentos muy interesantes en la relación bilateral. También nos acompaña el día de hoy el embajador Arturo Sarucán Casamitjana. Ahora, Arturo fue embajador de México en Estados Unidos desde el 2007 al 2013, embajador, ¿sí? Y tuvo la oportunidad de ser embajador en México, no solamente para un presidente demócrata, sino un presidente republicano. Entonces, y eso significa una experiencia de vida que tienen muy pocos embajadores mexicanos, en cierta forma, el de haber servido a México en esas dos instancias. Él es presidente de Sarucán Associates, es una consultoría de asuntos públicos y empresariales y está en la ciudad de Washington, D.C. Me imagino muchos de ustedes han leído sus columnas que se publican, y si no, vaya, y además tiene unas cápsulas de Latinos que son muy retuiteadas, muy comentadas, en términos de ser muchas veces muy crítico de la situación de la relación bilateral entre ambos, la política del gobierno actual en la relación bilateral con Estados Unidos. También nos acompaña una persona, es que tenemos a alguien que viene de Washington, alguien que viene de San Diego, y tú, Jorge Suárez, has estado creo que en Nueva York 30 años, ¿sí? Financiero, a pesar de su corta edad,
Y si ustedes no leen la columna de Jorge, sale en Reforma, verdaderamente se están perdiendo también una persona que ha hecho extraordinarios pronósticos. Creo que te equivocas rara vez, pero cuando te equivocas lo reconoces. Su esposa está en desacuerdo contigo. A ver, vamos a iniciar este panel con haciendo, yo creo que la primera pregunta fundamental, ¿cuáles son las perspectivas que tienen cada uno de estos panelistas de las elecciones en Estados Unidos? Y ¿por qué no comenzamos contigo? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que llevo algo así como 14 años seguidos participando en el panel, así que pues qué honor. Quisiera, ahora sí que qué bueno que hablo primero porque mis compañeros saben mucho más que yo, entonces así no me hacen ver mal. Creo que hay varios temas que quizá pueden servir para poner en contexto lo que está pasando y por qué este es un ciclo electoral tan peculiar. Como ustedes saben, cada 12 años coinciden las elecciones presidenciales en ambos países, pero este año es bien especial porque hay 30 democracias que tienen elecciones este año, incluidas las 3 más grandes del mundo, que son la India, Estados Unidos e Indonesia. Básicamente puede ir a las urnas este año 46% de la población del mundo. Esta combinación de elecciones en el mismo año no había ocurrido desde 1800. Entonces, pues como ustedes se pueden imaginar, los años electorales tienden a dar sorpresas, tiende a haber un montón de factores políticos que inciden en lo económico y pues este año no será la excepción. Creo que cuando hablamos de relación México-Estados Unidos, algo que pues con frecuencia oigo a alguien como Arturo o Rafa decir, es que la relación entre ambos países se ha vuelto bastante, pues no, sino monotemática, bitemática, o sea, alrededor de temas de migración y ahora recientemente temas de narcotráfico, particularmente fentanilo. Pero creo que es justo dimensionar qué es lo que está pasando en general con la migración. Es decir, este no es un fenómeno solo entre México y Estados Unidos. Traigo unas cifras que creo que sirven para poner esto en contexto. En el mundo, alrededor de 100 millones de seres humanos han sido desplazados y solamente en nuestro continente 20% de esa cifra ocurre, o sea, 20 millones de personas, a pesar de que el continente somos solo 8% de la población mundial. ¿Por qué se está desplazando tanta gente? Pues esto ocurre por guerras, condiciones económicas y recientemente por temas relacionados con cambio climático. Pero algo que a veces cuando estamos viendo la frontera norte de México no estamos observando, es que por ejemplo si vemos el caso de Venezuela, con una población de 35 millones de habitantes, ha visto la salida de 7,5 millones de sus habitantes, es decir, más del 20% de su población. Pero 4 de cada 5 venezolanos que han salido se han quedado en América Latina, es decir, no han venido a Estados Unidos. Es decir, yo creo que algo que es importante reconocer es que el tema migratorio se ha vuelto un problema relevante a nivel mundial, no regional, no norteamericano. Y las razones para que se esté detonando tienen que ver con problemas, por ejemplo, como el cambio climático, que se van a seguir acelerando, por lo cual se requerirá de soluciones mucho más sensatas, regionales, de largo plazo y que costarán mucho más dinero del que parecería que tiene sentido en el diálogo o la conversación que estamos viendo alrededor de Estados Unidos. El otro factor que es imposible dejar de lado, que solamente estoy introduciendo aquí temas de los cuales seguramente mis compañeros hablarán, es el tema de Trump. Hace un par de semanas escribió una columna con cierto miedo de que Trump venga de regreso y la reacción instantánea de mucha gente aquí en México que me leyó fue: es que los gringos son unos idiotas, o sea, ¿cómo pueden votar otra vez por Trump? Y creo que lo que se entiende poco desde México es que en general a los gringos no les gusta Trump. O sea, la mayoría de la gente que está dispuesta a votar por Trump lo hace tapándose la nariz para votar por alguien que les parece impresentable. Pero lo que en este momento está pasando en estas sociedades, que tiene que ver con lo que acabo de decir de la migración, es que esta amenaza de hordas migratorias está llevando a que los votantes apoyen a políticos populistas con soluciones simplistas, etc. Está pasando en todo el mundo, pero particularmente creo que en el caso de Estados Unidos, algo que a veces no reconocemos
es que hay una ola, digamos, de ideológica y de posiciones que tienen que ver con esto que seguramente ustedes habrán oído, que se le llama en Estados Unidos woke mentality, ¿no?, que ha estado surgiendo, que esa les asusta mucho más que Trump. O sea, si yo les dijera de forma muy simplista, ¿no?, cómo la ve el gringo típico, él lo que dice es, ¿sabes qué? Es que Trump es el único que nos va a proteger ¿de qué? De estas hordas migratorias de gente con tez oscura, que nos va a invadir, van a quitarnos nuestros empleos, van a violar a nuestras hijas y van a hacer que nuestra cultura anglosajona desaparezca. Segundo, lo que ven es todo este movimiento, por ejemplo, en favor de identidad sexual, de protección a minorías, etcétera, pero donde de repente lo que sientan es que esto ha marginado a la población blanca en Estados Unidos y les ha quitado, digamos, cosas a las que sienten que tienen derecho. Y yéndonos al extremo, veamos lo que ha pasado, por ejemplo, en el estado de California. El estado de California, después de 2 años, esto probablemente Rafa lo sabe mucho mejor que yo, pero se decidió que pues básicamente hay una serie de conclusiones que sacan de las discusiones que han tenido, donde todos los blancos son racistas por definición, por el simple hecho de haber nacido blancos, por lo cual eso hace que toda la población negra merezca reparaciones económicas porque pues, han sufrido discriminación por generaciones. Y una resolución reciente se decidió que quien pueda demostrar que lleva ya 3 generaciones en el estado de California y sea negro, merece 1.2 millones de dólares de reparaciones por cabeza, que provienen de recursos fiscales. Un amigo mío que vive en San Francisco recientemente decía que le urgía vender su casa porque a su vecino se le puso un homeless en la puerta de su casa y legalmente él no lo puede quitar, y eso hizo que el valor de la casa del vecino pues, se desplomara. O sea, no estoy exagerando en cuanto a esto, pero lo que sí estoy diciéndoles es, o sea, Trump no es que lo quieran, es que lo ven como la defensa ante un montón de temas culturales que están creciendo en importancia y que a veces cuesta trabajo entender viéndolos desde México. Ahora, rápidamente nada más el tema económico. Estados Unidos está en un punto complicado. Ayer participé en un panel de la bolsa de Viva, y algo que decía yo es que no se nos puede olvidar que venimos saliendo de la pandemia. Y si bien es un milagro que estemos todos sentados aquí sin cubrebocas con tan poco tiempo después de que surgió este virus, y lo cual habla muy bien de lo que hemos logrado como humanidad, algo que no podemos pensar es que eso fue gratuito. Es decir, el costo económico de una pandemia que es la peor que ha habido la humanidad en 100 años, lo vamos a seguir pagando. Y esto lleva a que hoy, por ejemplo, algunas cifras que les puedo dar. El nivel de endeudamiento de Estados Unidos anda por ahí de 130% del PIB. En los últimos 30 años no habíamos visto que 16% de la recaudación fiscal total del país esté yendo solamente en el pago del servicio de la deuda. Esto a lo que nos va a llevar es a que probablemente vamos a ver una desaceleración económica pronto, lo cual es algo que el gobierno de Estados Unidos perfectamente hoy sabe que es una amenaza, digamos, tiene que haber una recesión. Recientemente, algo que mencionaba ayer, estuve en una plática con Larry Summers, así presencial, y lo que él decía es inevitable una recesión en Estados Unidos. Quien crea que Estados Unidos puede tener un aterrizaje suave es como el que se casa por segunda vez, es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Entonces, va a haber una recesión, el tema es cuándo. Y si vemos, Estados Unidos en este momento tiene un déficit fiscal este año de 7.4 puntos del PIB, es un déficit enorme. Summers dice Estados Unidos va hacia un déficit que va a ser superior al 10%, porque los estimados del Congressional Budget Office es que el déficit iba a bajar porque iba a bajar la tasa de interés, iba a bajar el gasto militar, iban a dejar que expiraran los recortes de impuestos de Trump, y ninguna de las tres va a pasar, y por temas estructurales, envejecimiento de la población, etcétera, el déficit va a seguir aumentando. El pronóstico de Summers es que el déficit va a superar el 10% y las tasas de referencia van a estar entre 11 y 12%. Entonces, ¿por qué esto es relevante para la elección? Porque el gobierno de Estados Unidos hoy sabe que ese es el gran riesgo, y algo que vamos a ver este año es un enorme estímulo para evitar que la recesión se dé antes de noviembre.
Este gobierno va a hacer hasta lo imposible para evitarlo. ¿Qué pueden hacer? Pues lo estamos empezando a ver, probablemente con donación de ciertos deuda estudiantil. Están comprando bonos agresivamente para evitar alzas en tasas de interés. Están emitiendo deuda solamente a corto plazo para evitar tener un impacto en toda la curva, y están autorizando gasto importante en temas de infraestructura, etcétera. Entonces, yo creo que este año vamos a ver probablemente estabilidad económica en Estados Unidos, y algo que podría ser un buen año, pero creo que algo que tenemos que entender, visto desde México, es que probablemente después de la elección de Estados Unidos, la probabilidad de una recesión en Estados Unidos crece sustancialmente, y ahí la dejo. Jorge, entonces, y esto podría ser en la segunda ronda, si es que llega a suceder esta recesión en Estados Unidos, tendríamos que empezar a conversar y a platicar cómo va a impactar a una nueva presidenta, o sea, una nueva administración aquí en México. Rafael, tus pronósticos. Gracias, Ana María. A mí me da mucho gusto estar aquí. Les agradezco mucho que se hayan quedado a escucharnos, porque ya hace hambre, ya es tarde. Así es que muchas gracias por estar aquí, y evidentemente gracias a Arturo, Alejandro, a todo el equipo del ITAM. Yo al ITAM lo quiero mucho, le debo mucho. Evidentemente no va a alcanzar para pagarle al ITAM todo lo que le debo. Yo aquí estudié, aquí trabajé 23 años, es que gracias. Y, a ver, déjenme empezar a decirles que Estados Unidos está en un serio riesgo de ingobernabilidad. Hay que tenerlo. O sea, no hay un riesgo en el mundo más importante en el 2024 que la elección de Estados Unidos. Punto. Y no hay analista de riesgos que no lo sienta así. ¿Por qué? Porque evidentemente, digamos, puede haber… ya en el 2020 hubo muchos problemas para entregar el mando, y ahora evidentemente va a ser muy difícil. Cuando una tercera parte de los republicanos consideran que fue el FBI y no Trump mismo quien incitó a la insurrección del Capitolio, todo puede pasar en ese país. Yo tengo una compañera, Barbara Walters, que se ha hecho muy famosa en Estados Unidos por su libro Cómo empiezan las guerras civiles, y la verdad es que ella dice que entre un 10 y un 15% de posibilidades hay de que haya una guerra civil descentralizada en Estados Unidos. Déjenme decir tres cosas sobre las perspectivas. Primero, Estados Unidos se durmió en sus laureles. Tiene un sistema electoral caduco que no funciona, que no sirve para nada, y eso trae muchos problemas. ¿A qué me refiero? Un sistema, digamos, que ya 2 veces en el siglo XXI falló, es decir, con Bush 43 y con Trump en el 2016, ellos no ganando el voto popular, ganaron la presidencia en los Estados Unidos. Eso quiere decir que este sistema no funciona y ya no le rasco más. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Se creyeron el mito del constituyente americano era alguien que no se podía equivocar, que era infalible. Evidentemente, tuvieron que haber resuelto esto y no lo ha resuelto, y eso está provocando una gran inestabilidad. Entonces, no funciona esto. Déjenme darles un ejemplo. Iowa, que empieza el lunes, los caucus de Iowa, que además es francamente… Son 1,600 juntas en el estado de Iowa. No se pueden contar esos votos, es imposible. Todavía hay 8 estados que tienen caucuses. Bueno, las últimas 3 elecciones han fallado rotundamente. En 2012 le dieron la elección literalmente a Romney. Él no ganó Iowa, pero se equivocaron. Le dieron a Romney, le dijeron que él había ganado, y entonces eso hizo que todo el dinero republicano se viniera para él. Una semana después se dieron cuenta que había sido Rick Santorum el que ganó Iowa. Pasó lo mismo en 2016. Nunca se tardó una semana para decidirse si había ganado Hillary Clinton o si había ganado Sanders, y eso fue funesto para Hillary Clinton. Y en el 2020, simple y sencillamente, la aplicación que utilizaron no funcionó. Nada más para que se den cuenta cómo está de caduco el sistema electoral en los Estados Unidos. Segundo, y ese es mi tema más importante, me parece que Trump va a ganar. Eso dicen las encuestas. En 5 de los 6 estados columpios, de los únicos que cuentan, Trump va adelante entre 4 y 10 puntos. En el único que va adelante Biden es en Wisconsin, nomás va adelante por 2 puntos. En Nevada, por ejemplo, va perdiendo justamente Biden por 10 puntos. Las cosas están muy difíciles para él. Hay una cosa ahí muy interesante, cómo las minorías no votaron por él. Los afroamericanos, los latinos no votaron por Trump,
en el 2016, votaron más por él en el 2020 y ahora van a votar más por él. Entonces, la verdad, ¿qué explica eso? ¿Qué explica eso? Déjenme decirles, y esto me parece que este es el argumento de mi plática aquí, que Trump es un extraordinario político para hacer campaña, es un fuera de serie. Déjenme decirles 3 o 4 elementos. Sus rallies de campaña son fuera de serie. Sus seguidores esperan una semana con anticipación, se van a viajar ahí y esperan para poder ser los primeros que entran. Hay un término que llaman, así los llaman los first row Joes, yo le digo los pepes de la primera fila, es decir, llegan 3 o 4 días antes, están en la entrada y cuando abren el escenario, la arena o lo que sea, corren a estar en la primera fila para estar cerca de su líder. Están orquestadísimos estos rallies. Desde 2015 los empezó a hacer y realmente hay mucha energía, hay mucha pasión, están muy bien curados con nacionalismo americano, con el populismo de Trump. Y además, este es muy bueno, Trump, muy carismático, y la verdad es que no tiene tapujos, entonces le avienta todo tipo de carne roja a sus seguidores. Lo más coreado en 2016 era el tema, encierren a Hillary, también, ¿quién va a pagar por el muro? México era el coro. Ahora ya va más allá, en lo que está, los 2 nuevos temas de Trump es, uno, los migrantes van a envenenar la sangre de los estadounidenses, y el otro es, quiero ser dictador por 24 horas para poner orden en la frontera. Algo fascinante de Trump también es otro elemento que se olvida en México. Él es un agente realmente obsesivo con tener control, con ser el patrón, con ser el padrino del Partido Republicano. En 2021, cuando salió, era un paria y ambos líderes del Congreso decían, a él le debemos la insurrección del Capitolio. Lo que es paradójico es que en este momento Trump, todo el liderazgo republicano del Congreso le ha dado lo que se llama en inglés su endorsement a Trump. Él tiene una obsesión con el endorsement y fíjense ustedes, el endorsement es no solamente apoyar a un candidato, sino salir públicamente a decir por qué lo apoyas. Trump ha logrado que 100 legisladores de la Cámara Baja republicanos le den su endorsement, DeSantis ha logrado que 5 y Nikki Haley ha logrado que 1 lo hagan. Ahí están viendo el poderío de Trump. Otra cosa fascinante de Trump, se sigue presentando como un insurgente, con un bravado, como el que no es de Washington, y tiene una organización política formidable. Y esa narrativa de que este es el hombre empresario que va a ir a secar el pantano de corrupción de Washington le funciona muy bien con su gente. Y finalmente, para explicarles este Trump gigante, como las campañas electorales, así lo veo, yo creo que tiene que ver mucho también con que cumple a sus electores sus promesas de campaña. Lo que es realmente histórico que hizo Trump es cumplirle a los evangélicos, revirtió el aborto. Es decir, esto que era el tema más divisivo en la política americana interna, lo logró. Como lo hizo, tuvo la enorme suerte de nombrar a 3 jueces de la Suprema Corte, archiconservadores, 6 contra 3. Ni tardos ni perezosos estos 3 jueces revirtieron el aborto a nivel federal, echaron para atrás el laudo de principios de los 70, Roe versus Wade, y ahora depende de los estados que las mujeres pueden abortar. Eso realmente lo hace un mesías de los evangélicos. Ahora en los rallies de Trump se reza al principio y los evangélicos le ruegan que este hombre bravado y loco, pero que tiene los pantalones para romperle la madre a Washington, perdón que diga esta palabra, y por eso lo adoran tanto. Entonces, ese es el Trump, y si comparan ustedes a este Trump con Biden, un Biden que prácticamente en 2020 no hizo campaña, y un Biden, pues que digamos, es un hombre que fue guapo, es un hombre que tiene muy buenas ideas, pero es un hombre que no prende a nadie porque evidentemente se ve que su mejor momento ya pasó. Está muy errático, y hay que decirlo, la narrativa en Estados Unidos que es un hombre senil, y ahí, digamos, se burla abiertamente del Trump. Entonces, en conclusión, yo diría va a ser muy difícil parar a Trump, y ya en mi segunda parte les diré lo que creo que significa un Trump para los Estados Unidos, pero para el mundo y desde luego para el vecino del sur, para México. Arturo. Parecería, Arturo, que
Pues Rafa, tú casi das por un hecho que probablemente va a ganar Trump con la información que tenemos en este momento y cómo se están viendo las encuestas. Arturo, tú estás en Washington, estás en medio de todo este proceso electoral. Seguramente estás escuchando de los demócratas cómo piensan fortalecer la campaña de Biden y fortalecer a los demócratas en general ante estos temas que son muy difíciles para los demócratas, que es la inmigración, el tema del fentanilo y los cuestionamientos sobre pues, la edad de Biden y su capacidad para gobernar 4 años más. Primero, gracias a Litán por la invitación para acompañarlos hoy, es un placer. A diferencia de Rafa, que es homemade, yo solo di clases aquí durante un par de semestres, pero de todas maneras me da mucho gusto estar de vuelta y estar con este equipo de amigos y de colegas. Yo voy a discrepar con Rafa, lo cual va a hacer que esta discusión, espero que tengamos una conversación más que cada quien echándose un choro, que sea más interesante. Yo creo que Biden gana la elección. Sin duda va a ser una elección mucho más cerrada que la que vimos en el 2020. Va a ser, si gana Biden, va a ser un voto en el colegio electoral similar al que tuvimos en 2020, con un voto popular quizá un poco más estrecho, pero estrecho quiere decir Biden le ganó por 8.2 millones de votos a Donald Trump en el 2020. Habiendo dicho esto, vamos a un poco a desgranar esto porque no es tan fácil como el viejo chiste. Primero, estamos a horas, 48 horas y pico, de que arranque el proceso de las primarias en Estados Unidos, en Iowa, el lunes. Van a ser las primarias menos competitivas, pero más trascendentales en la historia política moderna de Estados Unidos. Menos competitivas porque Trump lleva ventajas de doble dígitos en básicamente todos los estados en donde están compitiendo los republicanos por la nominación. Un grupo de 12 republicanos el jueves ya quedó reducido a 2. El gobernador DeSantis, que era cuando arrancó la campaña, la pre-campaña, era la gran esperanza de los republicanos no trumpistas, pero pues marchitó al primer reflector que le echaron encima. Es decir, la campaña de DeSantis va en picada, en caída libre, y eso es lo que ha permitido que Nikki Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur, una mujer además hija de inmigrantes en Estados Unidos, importante por lo que está pasando ahorita con la narrativa del Partido Republicano, en donde todos los caminos a la nominación presidencial republicana pasan por la frontera con México, una mujer que además fue hay que recordarlo, fue la primera representante permanente de Trump como presidente ante las Naciones Unidas. Chris Christie se bajó el jueves justo antes del último debate en New Hampshire. New Hampshire es la primera primaria, dado que Iowa es un caucus, asambleas. New Hampshire viene el próximo lunes, es decir, dentro de 2 lunes. Es muy probable que en Iowa Trump va a barrer con DeSantis y con Haley, pero es muy probable que una semana después, en New Hampshire, Haley, si no es que incluso le pudiese ganar a Trump. ¿Por qué? Porque New Hampshire no es Iowa. New Hampshire está en el noroeste del país, sí es conservador, pero representa todavía ese viejo partido republicano que la mayoría de los que estamos aquí, que trabajamos en la relación con Estados Unidos, llegamos a conocer, el Partido Republicano de los Ronald Reagan, de los Bush padres, de los Bush hijos, inclusive del Mitt Romney y del gran John McCain. Ese partido que ya no existe a nivel nacional, todavía existe en Maine. Y segundo, a la hora que Christie se baja de la contienda, todos los militantes republicanos que iban a votar por Christie en New Hampshire, en una encuesta que salió esa misma noche, el 65% de los que apoyan a Christie, que fue el único precandidato republicano, junto con Asa Hutchinson, que no levantó la mano en el primer debate presidencial republicano cuando se les preguntó que cuántos de ellos perdonarían a Donald Trump en caso de ganar la presidencia. 65% de los que apoyan
a Christie, dijeron que trasladarían su voto a Nikki Haley. Entonces hay la posibilidad real de que Nikki Haley o pudiese incluso ganar la primaria en New Hampshire o incluso perdiendo quedar a 2-3 puntos porcentuales de Donald Trump. Si ese es el caso, el dinero que la fundación de los inefables hermanos, ya solo es uno, pero los inefables hermanos Koch, que tuvieron como gran misión lograr lo que Rafael narraba hace rato, que era revertir Roe versus Wade en la Suprema Corte, el único hermano Koch que queda, Charles Koch, ya anunció que todos los recursos de la fundación van para Nikki Haley. La gran interrogante, por lo tanto, es si Nikki Haley, si gana o hace un buen papel en New Hampshire, si aprovecha esto para tratar de convertirse en la opción real a Donald Trump entre los republicanos no trumpistas, los poquísimos que quedan, porque es un partido que ha perdido lastimosamente su columna vertebral. O si, como algunos amigos míos republicanos ya especulan, lo que está haciendo Nikki Haley es haciendo audición para convertirse en la candidata para la vicepresidencia con Donald Trump. Pero la precampaña, la primaria republicana, básicamente es la crónica de una nominación anunciada. Por el otro lado, como suele pasar siempre que hay un presidente en funciones que se busca reelegir, pues a pesar del par de chiflados que le van a tratar de competir la nominación a Joe Biden también va a ser ungido, a menos de que haya algún evento desafortunado en el camino. Joe Biden va a ser ungido en el verano como el candidato. Entonces son dos procesos primarios en donde en realidad el escenario está cantado, son los procesos menos competidos que yo he visto en mi carrera profesional en Estados Unidos. Pero son las más trascendentales porque lo que ocurre en Estados Unidos va a tener reverberaciones no solo para la democracia estadounidense, sino para el mundo. El famoso refrán de Las Vegas, de que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, en el caso de Estados Unidos, lo que pasa en Estados Unidos no se queda en Estados Unidos. Va a tener un impacto para la democracia liberal en el mundo si Donald Trump llega a ganar. Y el problema de fondo es más allá de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo con la capacidad de Donald Trump de atraer a un 38-40% del electorado estadounidense hoy por hoy, que es un tema muy serio, muy importante. Yo he sugerido que parte de la respuesta está en comparar lo que pasó en los 90s con la ratificación legislativa del Telecán, con lo que pasó con la ratificación legislativa del TEMEC en el 2020. Si ustedes, aquellos de ustedes que aún se acuerdan, yo era un chicharelo diplomático en la Embajada Mexicana en aquel momento como secretario particular del embajador, nosotros sacamos la votación en el Congreso, arrancábamos como las películas de Hollywood, las hojas así de un pizarrón del número de votos demócratas que íbamos acumulando y que necesitábamos para garantizar la aprobación del Telecán. El Telecán se aprueba básicamente a lomos del Partido Republicano. El 2020 con el TEMEC es exactamente la historia invertida. Son los votos demócratas los que sacan adelante el TEMEC. Por eso es escandaloso y por eso yo me dediqué 2 o 3 semanas a estar, jodiendo que el presidente López Obrador hubiese ido de entrada en la antesala a un proceso electoral estadounidense cuando va a la Casa Blanca en julio del 2020, con la disque excusa de que iban a darle el banderazo de salida a la entrada en vigor del TEMEC, y el presidente ni siquiera se para en el Capitolio para agradecerle a Nancy Pelosi y a la bancada demócrata que gracias a ellos el TEMEC es ratificado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se han invertido los papeles. El Partido Demócrata hoy ya no es el partido del trabajador de cuello azul, ya no es el partido de los sindicatos, ese es el Partido Republicano. Eso en parte explica por qué le ganó Trump a Hillary Clinton en el 2016 y por qué Biden hizo lo que hizo en el 2020 de enfocarse en Michigan, Pensilvania, Wisconsin, para tratar de revertir la ganancia del Partido Republicano con los trabajadores de cuello azul, con los sindicatos, que se van en banda con Trump en el 2016. Y en muchos sentidos, ahí va a estar en juego la elección de este año. Otra vez van a ser Michigan, Pensilvania, Wisconsin,
junto con Arizona y Georgia, que Biden se los arrebata a Trump y al Partido Republicano en el 2020, dos estados, profundamente republicanos en el colegio electoral, y Nevada, que se está cerrando. Nevada había sido tradicionalmente, junto con Florida, junto con Colorado, junto con Virginia, un llamado estado bisagra, es decir, que dependiendo del ciclo electoral votaba republicano o votaba demócrata. Y desde hace ya por lo menos una década, Nevada se volvió sólidamente demócrata. Hoy Nevada se empieza a cerrar un poco y estos son los estados que van a decidir la ecuación. ¿Por qué creo que Biden va a ganar? Precisamente por una de las razones que abordaba Rafael, el aborto. Porque a pesar de que el sector evangélico, la extrema derecha talibana en Estados Unidos está encantada con la decisión de echar para abajo Roe versus Wade, todas las derrotas republicanas a partir de las elecciones intermedias del 2022 en Estados Unidos, que Biden logra sacar el güey de la barranca. Nunca un presidente en funciones le ha habido tan bien como a Biden en las elecciones intermedias. Y el factor fundamental, ¿saben cuál fue? La movilización en torno al rechazo de la decisión de la Suprema Corte con respecto al aborto. Y por eso es que Trump ahorita, si se fijan en sus discursos, cuando hablemos de la parte de cómo nos impacta con México, les hablaré de la diatriba que se aventó hoy en la mañana, que tiene que ver con nosotros. En todos los discursos de Trump, en las últimas 4 o 5 semanas, se está disasociando del tema del aborto, diciendo, bueno, esto hay que medirlo caso por caso, porque han entendido que el tema del aborto sí está generando la movilización que le puede volver a dar la victoria a Biden y que puede ayudarle, que es el tema clave, a reconstruir la coalición de centro que él construyó en el 2020 y que nadie más que Joe Biden podía construir en el 2020. Los 3 grandes problemas que va a tener Biden son, primero, el tema de su edad, que es un tema real. Yo he estado en corto con el presidente, se los puedo decir, acá está perfectamente lúcido el señor, pero evidentemente transmite una imagen de fragilidad que no está ayudando. Tema 2, a pesar de que la economía, como Jorge sabe bien, va bien en general, ha bajado la inflación, los números de empleo ahí van, pues la economía está en una elección, la economía es tan buena como el votante cree que es. Y el ciudadano estadounidense sigue pensando que el costo diario de los insumos en el supermercado es demasiado alto. Tercer reto fundamental es si efectivamente Biden puede reconstruir esta coalición de centro, y yo creo que el tema es el aborto. Y finalmente, este es el tema que más me inquieta, pero que a pesar de que me está inquietando y me está preocupando, sigo creyendo que Biden saca esta elección. Va a ser competida, pero saca esta elección en noviembre, está perdiendo voto joven y voto progresista en torno a varios factores. La política mano dura migratoria que está teniendo que instrumentar para mantener a raya la embestida republicana de que él no está cuidando la seguridad fronteriza. El tema de la reforma al sistema de policíaco y de justicia en Estados Unidos, a lomos de todo el movimiento de Black Lives Matter y los casos de uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que generaron estas grandes movilizaciones sociales en Estados Unidos con Trump como presidente. Y el tercer tema que acaba de irrumpir en la escena, el conflicto en Medio Oriente, en donde buena parte de la base del Partido Demócrata se ha ido escorando más y más y más y más a favor de la causa palestina, en respuesta a este gobierno teocrático de extrema derecha que tenemos hoy en Israel, encabezado por Netanyahu. Y este tema sí le está empezando a pasar factura, y no es que los jóvenes vayan a votar por Trump, No van pero a sí salir. puede incidir en los niveles de afluencia en las urnas en noviembre. Pero al final del día, para saber si generamos un poquito aquí discusión, creo que Biden la saca. A ver, antes de continuar con la segunda ronda, ¿cuántos de ustedes, con la información que le acaban de presentar estos extraordinarios panelistas expertos, cuántos de ustedes creen que va a ganar Donald Trump al Senado? ¿Cuántos de ustedes creen que va a ganar Biden?
Casi 50-50. Y es que yo, 60-40. No, pero yo sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ay, Arturo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo sí creo, en este momento, con la información que tenemos y lo que está pasando en el mundo en este momento, va a ganar Biden, pero por muy pocos votos. Y eso va a resultar en un coto de ingobernabilidad en Estados Unidos, que probablemente no hemos visto desde la guerra civil. Si se agrava o hay algún atentado o algo dentro del ámbito de seguridad nacional, por ejemplo, Norcorea ataca a Japón o algo relevante, algo importante, yo creo que ahí gana Biden. Pero si la economía se deteriora antes de las elecciones, va a ganar Trump. Y si hay un evento, un cisne, bueno, ni siquiera es cisne negro, en donde hay una oleada de migrantes que de un día a otro entran 50,000 por Texas, o se mueren 100 muchachos en un high school después de una fiesta en Chicago por haber consumido fentanilo, ese tipo de eventos catastróficos que sucedan en octubre, ahí gana Trump. Entonces yo creo que hay todavía algunos eventos que podrían suceder, que podría cambiar el rumbo de estas elecciones. Perdón, nada más quería cerrar con el siguiente comentario nada más. Lo que sí no hay manera de ocultar es la profunda crisis de la democracia estadounidense. Porque el hecho, o sea, hay muchos ejemplos en la historia de hombres que llegaron al poder a través de procesos electorales democráticos que desde el poder reventaron la democracia. Y hay uno grandote en Europa en 1931. Pero no hay ejemplo en la historia del mundo en donde un sistema democrático permita que una persona que ha enfrentado 2 juicios políticos, que enfrenta 4 procedimientos criminales y que intentó un autogolpe de Estado, el sistema político le deje volver a competir. Y esa es la gran tragedia de lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos. A ver, el desempate lo rompemos. O sea, yo de hecho estoy de acuerdo con Arturo, yo creo que va a ganar Biden. Y dejen explicarles por qué. Les recomiendo que lean la columna de ayer, creo que fue el Financial Times, de Gideon Rackman, que él empieza, ¿se acuerdan de esa primera frase del Padrino, que está un mafioso que está esperando la audiencia con él y que dice, yo creo en América, ¿no? Entonces, yo creo que a pesar de todas las crisis de las que están hablando, creo que esta va a ser una crisis útil para Estados Unidos que va a generar enorme participación de la gente, probablemente como nunca lo hayamos visto antes. Creo que lo que dice Arturo con respecto al aborto es fundamental, porque particularmente cuando lo ves en un estado como Kansas, lo que acaba de ocurrir ahí, que votó brutalmente a favor de demócratas, siendo un estado profundamente republicano, por esa movilización de mujeres y particularmente mujeres jóvenes, esto es algo que vamos a ver repetirse en muchos estados. Ahora, con respecto a lo que tú decías sobre si va a haber una crisis económica o no. A ver, en un par de mis columnas recientes he dicho, es imposible que anticipemos lo que no ha pasado. Y yo hacía referencia, por ejemplo, a la elección en México, cuando en enero del año electoral de Salinas era evidente que Colosio iba a ser el presidente y pasaron un montón de cosas que nadie había visto venir. La elección de Estados Unidos es en noviembre, o sea, hay mucho tiempo para que pasen muchísimas cosas. Pero lo que sí les digo ahí con mi distorsión de financiero es que hay una diferencia muy grande en el comportamiento de la economía de Estados Unidos en años de reelección versus años de elección. En los años de reelección, en 13 de los últimos años de reelección, la economía de Estados Unidos ha tenido un desempeño superior al promedio. En los 13 últimos años de reelección, el desempeño de la bolsa ha sido superior en 13% en promedio a los años que son de elección. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el partido que quiere reelegirse tiene un montón de instrumentos para estimular la economía. Y ahorita les dije muy brevemente algunos porque se me estaba acabando el tiempo, pero dejen darles varios. Primero, este gobierno ha enfocado el endeudamiento a corto plazo para evitar un crowding out excesivo, digamos, del sector privado. Vienen bajas en tasas de interés y se va a continuar con la compra de deuda pública con recursos públicos para mantener las tasas bajas. Van a incrementar el gasto en infraestructura y pues tienen el Inflation Protection Act, el CHIPS Act, etcétera, que les van a ayudar a poder desembolsar mucho más dinero.
Van a evitar que suba el precio de la gasolina, aun si eso implica echar manos de las reservas estratégicas, además de que la producción de petróleo en Estados Unidos esté en máximos históricos. Están haciendo una tregua con China pues, para que no les eche a perder las cosas ahorita a corto plazo, porque pues, difiramos todos los temas cruciales para después de la elección. Y están promoviendo algunas reducciones de algunos tipos de deuda para estudiantes que se acaban de anunciar que van a ser para el mes de junio. Entonces, creo que tienen los instrumentos para hacerlo, pero hay dos cosas más. Así como todas estas debilidades que decía Arturo de Biden, que son ciertas, no se le percibe viejo, se le percibe un montón de cosas, yo creo que hay un tema que es increíble dentro de todo esto, que no se le reconoce a Biden un montón de cosas que sí ha hecho bien. O sea, la recuperación económica que hemos visto después de la pandemia es milagrosa. O sea, Estados Unidos hoy, la economía es más grande de lo que se pronosticaba iba a ser antes de que hubiera pandemia. Entonces, eso es increíble. Segunda, lo que ha hecho con la OTAN. O sea, después de Trump parecía que la OTAN era irrecuperable y no solo se recuperó, sino creció. Y esto es algo que es atribuible a este gobierno. Tercero, se recuperó la relación de Estados Unidos con esto, lo que le dicen el Quad, es decir, la relación con Australia, India y Japón, que es fundamental para contener a China en Asia. Siguiente, pasaron legislativamente con ese legislativo que está diciendo Arturo, tan brutal y tan polarizado, pasaron el mayor programa de infraestructura desde el New Deal de Roosevelt. O sea, eso es increíble. La economía de Estados Unidos el tercer trimestre del año pasado creció 5.2% y tenemos el mayor nivel de empleo en Estados Unidos desde los años 60. No se le reconoce a Biden, pero son temas ciertos. Y lo otro, y ahí lo termino, Trump es una máquina de meter la pata. O sea, sí, Biden también, pero Trump lo es también. Y dejen ponerles un ejemplo reciente, no sé si lo oyeron la semana, creo que fue, no sé si fue esta semana o la pasada, que decía que él liberaría a todos los rehenes que fueron encarcelados por el tema del 6 de enero. Hablar de rehenes hoy con lo que está pasando en Israel, de entrada es de pésimo gusto. Pero lo más importante que haya dicho eso no es lo que dijo, sino la reacción de la gente. En una encuesta posterior a que él lo dijera, 72% de los estadounidenses encuestados creen que las penas que se le están imponiendo a los detenidos por la insurrección no son suficientes. Entonces, ¿qué le está diciendo? Hay que liberarlos, va totalmente en contra de una parte muy importante de la población. Y recordemos, los temas legales que va a tener que enfrentar Trump, ahí están. Y sí, mucha gente me dice, bueno, pero él si es presidente se va a poder perdonar. No de todas. De la acusación más grave, que es la de Georgia, que tiene que ver con crimen organizado, esa es estatal y esa no se podría perdonar él mismo, y mucha gente está profundamente asqueada de una persona contendido por la presidencia después de que ha tenido un récord tan nefasto en términos electorales, porque le hizo en la insurrección, pero también lo que ha hecho en términos de como hombre de negocios, donde ha probado ser absolutamente un fraude. Entonces, creo que va a ser una elección cerrada, pero creo que la va a perder. Ahora, todavía queremos aprovechar a ver si podemos meter algunas preguntas de ustedes. Entonces, en un papelito, si pueden escribir, váyanlo, pásenlo aquí al lado y lo recibimos acá para tener una ronda de respuestas muy breves hacia el final. Impacto en México de las elecciones, balazos. Mira, Ana María, primero impacto en el mundo, porque esto rebasa México. De alguna manera el impacto en el mundo, si gana Trump, se va a precipitar el final de la Pax Americana. Ese es el verdadero problema. O sea, el liderazgo americano ya está llegando a su límite. Evidentemente, la invasión de Rusia a Ucrania claramente lo demuestra y desde luego lo que está pasando también en Medio Oriente muestra que Estados Unidos ya no puede contener. Entonces, ahí es. Ahora, yo soy de la idea, soy pesimista. El mal ya está hecho. Hay un movimiento. En Estados Unidos ya se perdió el consenso para hablar en política exterior con una sola voz. Eso era lo que hacía Estados Unidos el líder del mundo. Esta frase, digamos, de Dean Rusk, que fue el secretario de Estado de Kennedy, de Johnson, que era, la política se acaba al filo del agua, y cuando salimos al exterior hablamos con una sola voz, se rompió completamente. Y ahora estamos viendo que los líderes republicanos en el Capitolio quieren desfondar a Ucrania y evidentemente lo más importante, justamente la decisión más importante que va a tomar Vladimir Putin y que va a tomar el propio Netanyahu tiene que ver con quién gana en la elección americana. Porque si Trump gana, cambia todo.
Y entonces, digamos, yo diría, de alguna manera el mal ya estuvo hecho porque esto ya se rompió. Va a ser una cuestión de tiempos, pero la Pax Americana estamos viendo su fin. Estamos en la relación bilateral, viviendo un momento, yo diría, extraordinario. Ahora sí que como el cuento de Dickens, tenemos lo mejor y tenemos lo peor. ¿Qué es lo mejor? Evidentemente tenemos una posibilidad sin precedentes en la historia con la reubicación de cadenas productivas, a pesar de los pesares, es decir, de lo que hace el gobierno federal, está llegando y mucha inversión a México, no solamente a la frontera, a todo México, eso es fascinante de observar, y eso puede realmente mover enormemente a México. Pero a la vez tenemos dos problemas enormes. El fentanilo, la parte de seguridad y la parte de la crisis migratoria en la frontera, que por cierto, Arturo, y por cierto, es muy importante recordar que así como el aborto le pega mucho a los republicanos y a Trump, la migración le pega enormemente a Biden. Es kriptonita pura para Biden. ¿Por qué? Porque ha sido el hombre débil de la frontera, porque la narrativa republicana es impecable. Están llegando tantos migrantes a la frontera como nunca habían llegado. Estamos hablando de 2 años récord, 2022 y 2023. Y Biden ha sido completamente errático en esto, y entonces la narrativa sigue. Como Biden es un débil en la frontera, necesitamos al señor de la bella hermosa pared que regrese Trump. Y eso es impecable. Y lo que hay que decir es que la frontera México-Estados Unidos está ligada al bienestar del mundo. ¿Qué pasó en marzo de 2022? Invasión a Ucrania. Al otro día teníamos llegando a Tijuana entre 1,000 y 1,200 ucranianos. ¿Qué pasó en mayo del año pasado? Elecciones en Turquía. Todos los días teníamos llegando a la frontera entre 200 y 300 turcos. Es decir, simplemente en este pedacito de frontera Tijuana-San Diego, de enero a septiembre del 2023, llegó gente ahí de 127 nacionalidades. Sí, esta frontera pegada al mundo. ¿Y qué va a pasar si llega Trump? Porque hay que empezar a hablar de eso, Arturo y Jorge. Lo que va a pasar, ya lo dijo, ya lo anunció, va a ser un Trump sin ataduras, va a ser un Trump, digamos, que ya dijo, voy a poner a los que ya se metieron en campos de concentración y los voy a deportar. No va a ser una cosa, por primera vez, o pocas veces, estoy en una situación que ojalá y Arturo y Jorge y Ana María tengan razón y gane Biden, pero sí considero, digamos, que es un candidato muy débil y que no obstante ha hecho bien las cosas y nos ha sorprendido Biden. La verdad de las cosas es que su figura, su imagen se ve muy débil, y por otro lado tenemos a un campeón de sus bases, una gente que a los 77 años despide una energía que la verdad de las cosas hay que quitarse, hay que admirarlo, no porque me guste el señor, sino porque simplemente se las trae y le ha cumplido en serio las bases. Arturo, yo me quedo con estos comentarios del ingeniero Slim, donde él tiene muchas esperanzas. O sea, su mensaje es muy esperanzador en relación a la economía mexicana y las finanzas mexicanas. Aquí la pregunta es, si gana Trump, ¿qué impacto podría tener para México? No, a mí no me cabe la menor duda que en México estamos dormidos. Las dos campañas no han acabado de entender que a pesar de que la política exterior, como un diplomático a carrera lo digo evidentemente, a pesar de que la política exterior no gana elecciones, hay otros temas que van a dominar la narrativa y las propuestas de política pública. Lo que está en juego en la relación entre México y Estados Unidos es brutal. Nunca en la historia de un proceso electoral mexicano y estadounidense hay tanto en juego para la relación bilateral y para la seguridad, bienestar y prosperidad de los mexicanos en la agenda con Estados Unidos. Si gana Trump, de entrada, agárrense, porque ya los he visto, ya los huelo, ya los veo, los oigo. No, es que si el primer periodo no fue tan malo, perro que ladra no muerde, no va a ser tan malo. Primero, viene un arancel del 10% a todas las importaciones estadounidenses, vengan de donde vengan. Eso es violatorio del TEMEC, violatorio del OMC, va a generar medidas evidentemente de espejeo, va a generar una inflación brutal a nivel global, va a generar una guerra comercial. ¿Estamos listos? Sabemos cómo vamos a reaccionar si efectivamente el señor Trump nos impone 10% de aranceles. 2,
Ya prometió que va a deportar a los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. En México se nos olvida convenientemente que 5 millones de esos 11 millones de indocumentados son mexicanos. Asumamos que no va a deportar a los 5 millones de mexicanos. Con que nos vote a 200,000 paisanos en la frontera de Tijuana-San Diego, vamos a tener un problema social, de seguridad, político y diplomático que para qué se las cuento. 3, ya lo dijo, uso unilateral de la fuerza para combatir al crimen organizado. Hoy en la mañana, a las 8 de la mañana, en su cuenta de red social, se aventó una diatriba de que Biden nos tiene en guerra en Ucrania, en guerra en el Medio Oriente, amenaza con guerra en el Mar Rojo y la única guerra que no hay es la que debería haber en la frontera sur con México. Eso hoy en su cuenta de redes sociales. Entonces, más vale que empecemos a pensar como sociedad, como centros académicos, como campañas. Ya no le pido peros al olmo, pero pues le voy a decir al gobierno mexicano, empezar a pensar en un plan B. Porque si efectivamente Rafa tiene la razón, vamos a tener que pensar en lo que quienes participamos en la reconversión más importante de la política exterior mexicana, que fue la relación con Estados Unidos a principios de los 90, vamos a tener que pensar en un plan B que recalibre de lleno dónde está la relación de México con Estados Unidos y cómo hacemos para que una presidencia Trump no nos reviente el bienestar, la seguridad, la prosperidad en el país. Entonces yo sí estoy muy preocupado. Rafa, rápidamente para concluir con Jorge. Les quiero recomendar un libro fantástico, se llama Canada Alone, lo escribe Kim Richard Nosal, y los canadienses, que en esto nos llevan unos 15, 10 años de ventaja en cómo se relacionan con los Estados Unidos, ya pensaron muy bien, y ahí está ese libro, de cómo tiene que reaccionar Canadá con un regreso del trumpismo. Es fascinante y lo que dice es justamente decir, ya hay que descontar a Estados Unidos como líder del mundo, vamos a tener que andar solos, vamos a ver qué hacemos con Asia, vamos a ver qué hacemos con China, y algo muy interesante que me parece fascinante y donde México, ahí hay una cosa muy interesante para México, es vamos a lo local. Es decir, como hay 10 provincias en Canadá y ellos tienen muchas relaciones con distintos estados, hay que ir a lo local y me parece una cosa muy importante. Insisto, hay que leer a los canadienses, sí. Y les recomiendo Canada Alone, vale la pena porque nos despierta mucho de lo que tenemos que estar pensando, haciendo y justamente reflexionando porque la cosa viene difícil con o sin Trump. Jorge, vas a tener la última palabra, también retomando al ingeniero Slim. Él nos dice, acaba de decir, Estados Unidos no tiene otra opción, tiene que apostarle a México. Entonces, yo te pregunto, asumiendo de nuevo que va a haber una recesión en Estados Unidos o algo va a pasar con la economía estadounidense, va a haber una gran diferencia. ¿Cuál va a ser la diferencia entre que gane Biden o que gane Trump? A ver, estoy de acuerdo en que la perspectiva de una victoria de Trump sería catastrófica para México. El pronóstico que les puedo hacer con 100% de certeza es que vamos a ser la piñata en la elección de Estados Unidos, eso no cabe duda. Pero quisiera aquí matizar un poco lo que dijo mi amigo Arturo. Y les pongo la cosa en perspectiva. Una de las mejores respuestas que he oído sobre estas amenazas de los candidatos se la oí de hecho a Xóchitl Gálvez. Cuando la entrevistó David Ignatius del Washington Post, le dijo, ¿qué opina usted de todos estos candidatos de Estados Unidos que hablan de que hay que invadir México? Y su respuesta fue, opino que son candidatos presidenciales. Ya. Pues, ¿qué van a decir? Pues lo que tienen que decir, hombre, es una campaña presidencial. Van a correr 11 millones de puta, o sea, y sí, te invito con todos los gastos pagados a una vuelta al mundo en primera clase si eso ocurre. ¿Por qué? Pues porque hay 3 millones de trabajadores, o sea, en Estados Unidos hoy hay un faltante de 3 millones de trabajadores por condiciones absolutamente estructurales de Estados Unidos. Y ese faltante está detonando una enorme presión inflacionaria en Estados Unidos porque simplemente se ha encarecido la mano de obra. Entonces, evidentemente, nunca nadie se va a disparar en el pie con un balazo de esa magnitud. Creo que dentro de las cosas que dijo el ingeniero Slim, desafortunadamente hay un par de cosas que,
habla de que no hay ciclos económicos, y ojalá que ya no los hubiera. 2, habla de que hay que pensar en lo local y que revertir la globalización no es tema. Es un gran tema, y es un gran tema que va a encarecer procesos productivos, esta regionalización que estamos reviviendo, porque aparte va aunada de lo que estamos gastando en descarbonizar la economía, que va a elevar los costos en todo el mundo, y esos son temas importantes. Y sí, no hay otra más que México. Ojalá nos diéramos cuenta nosotros, porque lo que no dijo el ingeniero Slim es que la inversión extranjera no ha crecido. Claro, vemos mucha inversión en el norte del país, claro, vemos demanda por plantas industriales. Comparen la inversión extranjera de Peña con esta, no ha crecido. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Pues que si no les damos energía no van a venir. Y marquen lo que les estoy diciendo. Aguas con que Tesla no cancele la inversión, porque si la electricidad que les quieren dar es quemando combustóleo, simple y sencillamente no van a venir. O sea, México tiene que hacer la tarea. Y ahí lo único que les diría es, sí, la elección de Estados Unidos es terrible y puede tener enormes consecuencias para nosotros, pero hoy el destino de México está en nuestras manos y depende de a quién elegimos presidenta en la próxima elección. Si lo hacemos bien, vamos a poder salir adelante porque tenemos mucho con qué competir internacionalmente, porque tenemos la capacidad de desarrollar empresas de clase mundial, porque tenemos la capacidad para generar la infraestructura para ser competitivos, pero eso depende de nosotros, no de nadie más. Y ahí la dejo. Muchas gracias. Gracias. Y con esto concluimos este panel. No vamos a tener tiempos para preguntas y respuestas. De nuevo, muchísimas gracias a los exalumnos del ITAM y nos vemos la próxima.